Hola de nuevo a todo mundo. Hoy, martes 1 de marzo del año 2022, que es martes de carnaval, nuestra invitada de lujo de hoy, la arquitecta paisajista Adriana Díaz Camayo y un servidor, Roberto Novelo, hemos estado conversando en relación a el enfoque del catolicismo en relación al paisaje. Para quien no haya visto aún nuestra cápsula anterior, le voy a solicitar a la arquitecta tenga bien, por favor, brindarnos una brevísima sinopsis de su exposición de la cápsula anterior. Muchísimas gracias, profesor Novelo. Un gusto estar siempre con ustedes, estar compartiendo este espacio. Y bueno, pues aprovechamos justamente que iniciamos mañana la época de Cuaresma para hablar de algunos de los símbolos vertidos en la vegetación que se plasman a lo largo del historial de la Iglesia Católica y por qué plantas tan familiares a todo esto como es el olivo, la vid o el trigo, qué significado tienen y por qué se plasman. Y todo esto además nos dio una plática interesantísima alrededor de cómo los orígenes del catolicismo, que es el pueblo israelita, los judíos, cómo es su relación con la naturaleza, con el paisajismo, y cómo además esto ya dentro de la Iglesia Católica se va transformando con diferentes acepciones, como es la cultura clásica, la greco-latina, y después, por supuesto, con el devenir del tiempo y el conocimiento de otros continentes, pues cómo también van incidiendo en todo este simbolismo y esta percepción de la naturaleza. Entonces, bueno, pues los invitamos a ver la cápsula anterior y de momento pues continuamos con esta interesante invitación al diálogo a partir del cuestionario que nos comparte el profesor Novelo. Creo que nos quedamos sin micrófono, pero bueno, pues ahí tenemos de momento algunas de las preguntas. Habíamos hablado ya de cuáles son las convicciones respecto a la naturaleza y qué valor tiene la naturaleza para la religión. Y yo mencionaba en la cápsula anterior que recordemos que todas las religiones antiguas tienen un apego a la naturaleza, saben que dependen de la naturaleza, inclusive, por ejemplo, si pensáramos en el mundo cosmogónico de los mayas, ¿no? Que tenía esta contemplación extraordinaria del mundo de los astros, bueno, pues igual lo seguían cualquiera de las culturas antiguas, como el mundo de los egipcios, porque básicamente de ellos, de eso dependía su capacidad de las siembras y de poder cosechar en los mejores tiempos. Así que en términos generales, para todas las religiones antiguas, la naturaleza es una parte muy importante, es una parte de protección, es una parte de cuidado y más adelante esto se va a ir transformando a medida que la ciencia y la tecnología avanza. Y no sé si nos quiera compartir algo al respecto de esto, profesor Novelo, de ciencia y tecnología. Bueno, de hecho, su ponencia hace un momento estuvo centrada en la vegetación. Hizo usted un abordaje sumamente atractivo, fascinante, de cómo se concibe al paisaje y a la vegetación con sus diversas especies, pues en la historia sagrada, con base en las escrituras bíblicas. En este sentido, estábamos en la cápsula anterior a punto de abordar el asunto de la forma misma, la naturaleza misma de estas especies de árboles, de arbustos, de frutos, y su aplicación a cosas de la tecnología y a cosas de la cultura como es la propia arquitectura. Hablábamos de que muchos elementos de la arquitectura misma tienen formas de plantas, es decir, fitomorfos, ¿verdad? Y un buen ejemplo me parece que es el arte gótico. Comentaba yo con usted fuera de la grabación que un preceptor mío, el doctor Fregoso, Arturo Fregoso Urbina, de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, quien era ingeniero forestal,
hizo un doctorado en matemáticas y profundizó sobre la filosofía de la ciencia, planteaba el hecho de que el ser humano es lo mismo religioso que interesado en la ciencia y que no se le debía pedir a la ciencia lo que la religión puede brindar o viceversa. Es decir, él sugería tener conciencia de esta necesidad humana, de la comprobación científica, pero también de la convicción de la trascendencia. Y en este sentido, uno de los comentarios que en algún momento nos hizo relativo a la cultura, a la historia de la cultura, fue relativo o referente a el periodo gótico de la Edad Media, ¿sí? Decía él que aunque concebimos como que hay la idea de que la Edad Media fue una época de oscurantismo, en realidad, aunque fue una etapa muy introspectiva, hubo mucho florecimiento en algunas áreas del conocimiento y de la de tecnología, de la ciencia incluso. Por ejemplo, la herbolaria, la botánica y particularmente la arquitectura, que en la primera parte de la Edad Media era románica, pero principalmente evoluciona hacia un gótico cada vez más exquisito. Y yo creo que buena parte de la exquisitez del gótico tiene que ver con la naturaleza. Usted explicaba muy acertadamente esta analogía formal entre las almendras y las ojivas de los templos. También sabemos que las columnas de los templos góticos contienen nervaduras, que es un elemento anatómico animal, y que con frecuencia se usan contrafuertes, que es un órgano anatómico vegetal, ¿sí? Entonces, en este sentido, esta exposición que usted hizo sobre las plantas, pues es sumamente interesante en cuanto a su aplicación formal y material a la cultura. Usted aludía a las propiedades medicinales, especialmente curativas y ornamentales de estas mismas plantas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que dice usted del nenúfar, que por cierto es lo mismo que se dice de la flor de loto, que es un símbolo hinduista, ¿verdad? Y que lo retoman religiones de tipo oriental. Los orientales tienen algunos símbolos, muchos de ellos de tipo didáctico o metafórico o metafísico, parabólico, alegórico, en fin. Y los occidentales, las religiones y la tradición occidental también tienen símbolos que reconocemos perfectamente, particularmente a partir del cristianismo, que como usted bien dice, lo fue hasta el siglo XVI, cuando hay esta eh, diferendo, ¿no? Del protestantismo en relación al catolicismo, pues dentro de la misma Iglesia Católica hay personas, símbolos muy robustos, muy identificables y muy importantes. Me parece que entre ellos, dos de los más importantes son la figura de la Santísima Trinidad y el culto a la Virgen María. En relación a la Virgen María, usted comentaba la relación que hay con la rosa, ¿verdad? Yo sabía, y usted me puede corregir si estoy en un error, ¿verdad? Que elementos de la arquitectura gótica, como los rosetones, y de la práctica devocional católica, como el rosario, justamente toman sus nombres y su concepto de la relación que le dio la iglesia primitiva a la Virgen María con la rosa, por las razones simbólicas y espirituales que usted explicaba en la cápsula anterior. Entonces, a partir de aquí y con base en el cuestionario que hemos tenido a la vista, pues tendremos usted y yo una conversación para profundizar un poquito de manera informal
en relación a estas ideas. Muy bien, profesor Novelo. Pues sí, en lo que iniciamos, no puedo dejar de comentar que esta parte del oscurantismo, ¿no? Que es como se tilda a 10 siglos de historia medieval, pues es un término que se acuña en el Renacimiento. O sea, que el Renacimiento significa no solo un resurgir del estilo grecolatino, sino también un ejercicio de renovación económica muy importante en toda Europa. Y bueno, pues con esto renacen los autores clásicos de griegos y romanos y mencionan todo lo anterior como un periodo oscuro, porque se había olvidado esto que mencionaba usted, de lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Sin embargo, hay un historiador francés de nombre Jacques Ellul, que lo que él dice es que la historia es como un vaso de cerveza, que a veces vemos solo la espuma superficial, pero abajo hay todo un sustento de la historia y que así pasa con el medievo cuando se transmuta hacia la época del Renacimiento. O sea, también hay una riqueza muy importante que bien, o sea, por supuesto queda plasmado, quizás su mejor ejemplo sea este dominio de la construcción a partir de la arquitectura gótica en la cual, bueno, llegan a construir con alturas extraordinarias y unas proporciones muy esbeltas, que es algo que no se había hecho en el mundo grecolatino, ¿no? O sea, las proporciones eran otras, el estilo era otro. Sin embargo, siempre está presente esta necesidad de la tecnología y de la mano de Dios en toda la historia o en la mayor parte de la historia del hombre, y eso es lo que muchos llaman la espiritualidad humana. Entonces, pues si quieren, vamos esto que usted mencionaba de los comentarios, profesor. ¿Cómo no? En su plática anterior, creo que queda más que contestado mucho de esta serie de preguntas. Sin embargo, quizá usted quiera centrarse en alguna de ellas. Me parece que, por ejemplo, esta noción del paraíso, que como usted dice, está relacionada con la idea del jardín del Edén, ¿verdad? Incluso hay quien señala que hay una relación eh, un parecido, pues, entre la palabra Edén y la palabra jardín, ¿verdad? Y de los símbolos que usted ya explicó ampliamente, de pues la manzana de la discordia, por ejemplo, nos habló usted, ¿sí? Aquí la cuestión es en relación al paraíso o al paisaje metafísico o divino en el que un católico podría confiar en un momento determinado. Claro, bueno, es que como mencionaba en la cápsula anterior, los dos grandes antecedentes de filosofía, de símbolos y de ideales, pues son Mesopotamia y Egipto, finalmente, que son pueblos asentados mayoritariamente en el desierto. Entonces, para ellos, la presencia de la frescura, de la vegetación, del oasis, va a tener una representación del placer muy importante. O sea, ustedes imagínense dentro de estos pueblos que son los grandes observadores del ciclo de la luna, porque muchas de sus procesiones y de sus ritos, al no poderlo hacer bajo el sol incandescente del desierto, pues se realizan de noche, ¿no? Y justamente es para evadir este calor. Y otra manera de evadir el calor era a través de la vegetación y de los cuerpos de agua. Entonces, la idea del jardín del Edén, pues no es exclusiva de los católicos, sino que viene desde la época de los mesopotámicos. Y ya les comentaba yo que de acuerdo a excavaciones arqueológicas se han dado cuenta que aquella famosa y hermosa narrativa que habla de los jardines colgantes de Babilonia, como una demostración de amor de un rey que le regala a una princesa traída del Líbano y que le manda a construir los jardines exclusivos para ella, pues que no era algo que solo fuera exclusivo de cierta sección de la población, sino que era una aspiración de todos de tener jardines como parte de su bienestar.
Así que vamos, cuando vamos viendo la historia, le vamos hilvanando, nos vamos encontrando que lo que pensamos que de pronto es esta idea del gozo y el regocijo, a lo mejor del siglo XX, XXI, no, ya tiene, no voy a decir siglos, sino milenios en la historia de la humanidad. Y sí, sí tiene una importancia medular la naturaleza, la jardinería y el paisajismo para los antecedentes de la Iglesia Católica. De hecho, nos comentaba usted cómo al cristianismo se integran símbolos, elementos, prácticas, concepciones de la naturaleza y de la sociedad incluso, pues que vienen de mucho más atrás. Y además, pues parece muy natural, digamos, la naturaleza biológica del ser humano, adaptándose a sus diferentes condiciones ambientales locales, pues tiene elementos que pueden compartirse independientemente de la mítica religiosa. Sí, claro, y hablamos o abundé yo en el tema de la vegetación, pero también existen símbolos de animales, de aves, de los leones, que están presentes también en la descripción y que también tienen un símbolo por ahí muy representativo y que viene desde la época de mesopotámicos y de egipcios, ¿no? Y bueno, pues esto se va entretejiendo con después entre griegos, romanos y demás. Si uno lee el Antiguo y el Nuevo Testamento, habrá parajes o libros, no sé, números, en donde el discurso sea más abstracto, conceptual, legal, moral, pero yo creo que una buena parte de las escrituras son imaginables a nivel visual, a nivel perceptual, incluso olfativo, táctil, etcétera, ¿no? Parece que hay incluso libros de la Biblia que son particularmente deleitosos. No está más, no hace falta mencionar cuáles, ¿verdad? Pero justamente donde los elementos en la naturaleza cobran un papel protagónico. Sí, desde luego. Y también hay narrativas que resultan mucho más eh, eh, acariciantes a los sentidos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer los textos del evangelista de San Lucas, que la narrativa me parece muy delicada y en estas descripciones. Y hay otra serie de pasajes que, como usted bien señala, pues nos van dando estas descripciones que muchas veces son tan contundentes y llegan a mí el ejemplo del trigo y la cizaña, ¿no? Que puede uno confundirlos a simple vista y da toda la descripción, pero que son, hacen un parteaguas y son granos absolutamente distintos, diferentes. O este texto que comentábamos de San Marcos, no, de San Mateo, perdón, en el que dice que prácticamente que envidia a los lirios del monte, del campo, porque ni aún el mismo Salomón vistió esos colores tan hermosos. Entonces, si la Biblia misma está cubierta de todas esta serie de descripciones, y vamos, hemos ahondado con las plantas, pero también me quiero acordar de episodios con animales y también los hay. ¿Sí? Incluso con elementos del paisaje, del relieve, etcétera, particularmente en el Éxodo, por ejemplo, ¿no? No sé, de pronto en algún lugar el monte Sinaí o el monte tal, o en fin. Eh, en el libro que usted aludió, la ecología en las civilizaciones antiguas, del Fondo de Cultura Económica, a mí me gusta mucho el abordaje, aunque es un abordaje occidental, que hace el autor Huygens, de las diferentes culturas de la antigüedad, de esta cultura que es la que más identificamos, ¿no? Los Babilonia, los egipcios, los judíos, bueno, los hebreos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuando habla de Jesús, refiere las parábolas, particularmente esta de los lirios del campo, pero enfatiza el hecho de que a Jesús le gustaba enseñar con estas figuras de la naturaleza. Con mucha frecuencia aludía pues a los organismos o al mismo paisaje o a la dinámica
agricultura, en fin, hay una riqueza mm, reconocible en cuanto al conocimiento de la naturaleza en todas estas historias. Sí, claro, y hay muchas partes de la Biblia además que hacen esta narrativa eh, alrededor del agua, que es otro de los elementos del paisajismo, ¿no? Tenemos esta parte de el mar Rojo cuando se abre y pasa Moisés con todo el pueblo judío, ¿no? Pero también tenemos estos episodios de Jesús en el que va y se aparta de pronto en el mar y se queda dormido y va con él sus discípulos y les dice, lanzan las redes y le dicen, maestro, pero no hemos pescado nada en todo el día, vuélvanlas a lanzar y yo les aseguro, y en ese momento lo vuelven a hacer y salen redes, vamos, con un excedente inclusive de peces, ¿no? Y tenemos otros pasajes de Jesús en el que dice que se va hace una cuaresma de 40 días y se aleja el monte Sinaí, queda solo y hay las descripciones y están los olivos y vamos, que estamos ricos dentro de la descripción y dentro de estos pasajes bíblicos de todas estas descripciones del contacto con la naturaleza y con el paisajismo. Partiendo de que pues las diferentes religiones del mundo, las diferentes iglesias cristianas o de no cristianas incluso, pues tienen una intención con la sociedad, una buena intención para hacer que las cosas estén bien o que mejoren si no lo están. ¿Cómo diría usted que podemos, y esta es la penúltima pregunta, aplicar todas estas ideas con la óptica del catolicismo? ¿Cómo podemos aplicar toda esta concepción de la naturaleza, esta noción del paisaje, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida como sociedad o como economía local o nacional o como cultura, en fin, desde cualquier enfoque aplicado que a usted se le ocurra, ¿qué podemos hacer con estos conceptos, con estos símbolos y con este saber de la naturaleza? Ay, profesor Novelo, qué pregunta tan comprometedora, en verdad, porque me vienen muchas ideas. Me viene inclusive este famoso filósofo que es el padre de la sociología en el siglo XIX, Durkheim, que decía que las religiones, más allá de ser un sistema de ideas, era un sistema de movimiento de masas, ¿no? Y creo que esto nos demuestra algo que se ha discutido desde el siglo XVIII a partir de la Ilustración, que es cómo creemos que la técnica y la ciencia está por encima de la espiritualidad del hombre y que eso ha transgredido todos los valores. Yo creo, y lo escribía en un reporte o en un artículo que próximamente expondré en un congreso, yo creo que el siglo XXI nos habla de una pérdida de valores, de espiritualidad, pero además de humanismo importante, ¿no? O sea, y no hay más que ver recientemente lo que ha pasado con las vacunas, que el virus ha seguido mutando, como era de esperarse, ¿no? Los que sabemos un poquito de biología, por la falta, por esta ambición, ¿no? De quedarse con las vacunas, principalmente el pueblo de los israelitas que van por las cuartas dosis, mientras hay algunas regiones como África que hay poblados enteros en que la población no ha conseguido una vacuna, no sé cómo vayan en este momento. Y dije, claro, que era una pregunta muy comprometedora, porque creo que eso revela que pese a la desgracia que hemos vivido en los 2 últimos años, nos hace falta repensar y reconsiderar que no estamos solos en este planeta, que seguimos dependiendo del medio natural para, no solo para alimentarnos, sino también en el espíritu. Y que como parte que somos de la misma biodiversidad, debemos de aprender a respetar
y amar todo lo que nos rodea. No estamos únicos, no somos los únicos entes vivientes. Y yo ya empezaría a hablar, por ejemplo, de propuestas de ética ambiental, como es la ecosofía, ¿no? Que es este asumirnos como parte, unos individuos dentro del gran ecosistema planetario y reconocernos y buscar y respetar esta parte de la naturaleza. Porque así como inicié en la cápsula anterior hablando del Génesis, puedo mencionar que en el Génesis mismo Dios va describiendo y en tal día Dios creó esto y en tal día creó los lagos, las montañas, los bosques y el séptimo día dijo es tiempo de descansar y de disfrutar. Pero ese descanso y ese disfrute lo tenemos que hacer con la conciencia limpia y con la conciencia de que estamos aprendiendo a respetar en ese amor al prójimo que Jesús nos enseña. Y el prójimo no es solo aquel que de fisonomía es igual a mí, porque ahora la genética y la biología molecular ha comprobado que tenemos que compartimos el ADN, el código genético, inclusive hay algún tipo de primate con el que compartimos más del 99% de nuestra genética. Eso, a lo mejor a mis ojos ilusorios, quiere decir que seguimos siendo parte de la naturaleza, que formamos parte de esta y que debemos de aprender a amar y respetar al prójimo, como nos enseña la Biblia. Y ese prójimo es todo lo que me rodea. Entonces, creo que eso es con lo que yo concluiría, sería mi idea, y es una idea que yo los invito a reflexionar en este tiempo de Cuaresma, que es una época de reflexión. Muy bien. Yo iba a comentar muy brevemente que mientras hay quien está aprensivo por las vacunas, también hay quien se rehúsa a aceptar las vacunas. Y bueno, parece que nuestro planeta en este momento está viviendo una diversidad muy amplia de posturas, de ideas, de conceptos. Y sin embargo, yo lo que quisiera decir a este respecto es que, así como usted menciona, posiblemente haya un principio, un, algo primordial en toda la creación. Me parece que hay un punto en el que hay coincidencia entre el abordaje espiritual, religioso y la ciencia, que es un origen común, una singularidad de la cual todo se expande, ¿verdad? Eh, y posiblemente en esa singularidad había algo que está en todos, ¿sí? Y yendo más allá de la bioética, incluso en las cosas inanimadas, no sé, en el universo, en las galaxias, etcétera. Y pues como que nuestra confianza en formar parte de esa esencia primordial o primigenia, pues nos eh, daría motivo para ser conscientes sobre todo lo demás, ¿no? Es decir, eh, no sentirnos ni asumirnos aislados, sino con un sentido de un sistema en un orden de cosas que posiblemente no hemos comprendido totalmente ni a nivel científico ni a nivel espiritual o religioso, pero que nos impele a procurar, no sé si armonía, no sé si bondad, no sé si amor, no sé si búsqueda de la verdad, pero todo aquello que realmente tendría razón de ser en esta aventura de la existencia, de nuestra relación entre los seres humanos y con todo nuestro entorno. Para finalizar, arquitecta, si tiene usted algo más que quiera agregar, comentar, platicar, pues tiene usted la escena de cierre.
Pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema que nos da para casi para un congreso, un conversatorio, porque es muy amplio, ¿no? Ahorita que mencionaba usted estas palabras, pues me acuerdo de tantos filósofos y artistas que a lo largo de la historia de la humanidad han hablado de la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues pensando, por supuesto, yo eh, soy discípula de la escuela aristotélica, al menos eso me hago la ilusión, pero él tenía una frase, él que se considera uno de los padres de la biología, y decía que la naturaleza siempre tiene algo de maravilloso. Y si lo vemos desde la parte del mundo asiático, pues Confucio tenía una frase muy semejante, ¿no? Y estoy seguro que si empezamos a rascar y a ver entre filósofos, científicos, artistas, todos nos van a decir que la naturaleza siempre tiene algo espectacular. Y me gustaría terminar con una frase de uno de los arquitectos que más admiración ha generado desde el siglo XX, que era Frank Lloyd Wright, famoso por la Casa de la Cascada, que decía, observa la naturaleza y confía en ella, porque jamás te defraudará. Y me quedo con esa frase, ya nada más para concluir y con el agradecimiento de haberme invitado a participar en Bueno, esta sesión. de ese arquitecto, una obra poco conocida, pero que a mí me parece muy interesante es el hemiciclo solar. Eh, pero bueno, me parece que valdría la pena plantearnos la posibilidad de arquitectas, si usted está de acuerdo, en hablar de los paradigmas de la óptica de la naturaleza, tal vez desde la arquitectura o tal vez desde el paisajismo, eh, porque en efecto creo que hemos estado en búsqueda de lo que funciona y en búsqueda de lo que permanece y de lo que es bueno, ¿verdad? Eh, el libro que ya referimos menciona cómo en el Génesis se le entrega al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, la creación para que la domine, pero que en el transcurso del tiempo parece que dio por, más bien olvidó la responsabilidad que tenía respecto a la naturaleza y llegó al colmo de la revolución industrial de tomar a la naturaleza como mera proveedora de materias primas, bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, particularmente lo que pasa entre la Edad Media y el Renacimiento, creo que valía la pena comentarlo en otro momento, porque eh, de pronto con el racionalismo, con la ilustración, con la enciclopedia, como usted mencionaba, resulta que el hombre no solo tiene la potestad, sino que tiene la obligación de perfeccionar a la naturaleza. Y el hombre está en el centro de la naturaleza. Ya no es un elemento más del sistema, sino es el que dirige la orquesta. Y bueno, en algún momento la melodía no fue muy feliz. Sí, sí, esta visión antropocéntrica creo que es tiempo de cambiarla, ¿no? Y de que volvamos nuestra mirada hacia la naturaleza. Y bueno, pues estoy segura que más adelante habrá oportunidad de charlar del tema que usted propone y de muchos otros más. Arquitecta, como siempre, un honor haber conversado con usted. Siempre es un placer. Sus puntos de vista, su elocuencia y su simpatía, pues creo que siempre nos cautiva al auditorio. Así que nuevamente muchas gracias por la diferencia de su tiempo y pues como siempre permanecemos en comunicación. Muy bien, muchas gracias. Y como dice por ahí hay un pasaje que dice, y lo que es bueno para Dios es bueno para el hombre. Así que buenas noches y hay tiempo de reflexionar. Muchas gracias, profesor Novelo. Muchas gracias a Campanautas por acompañarme en esta cápsula. Buenas noches. Feliz Cuaresma.